Bien, reciban todos un cordial saludo, como siempre a la distancia, esperando que nuestro Rey de Gloria les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias a todas las familias, a todos los varones, las damitas que se conectan en este tiempo para seguir nuestras enseñanzas. Hoy en nuestro día del Señor, el día domingo, pidiéndole a Él que hable a nuestros corazones y que su Espíritu Santo sea manifiesto a través del entendimiento que podamos obtener al momento de que la palabra nos sea expuesta. Así que damos gracias al Señor por esto, a todos ustedes, los que nos ven, los que nos siguen, de verdad nuestra gratitud siempre por estar ahí. Gracias por sus oraciones a propósito de los equipos de oración de intercesión, gracias. Siempre sus oraciones son valiosas para nosotros. Sí, todos sabemos que la lucha es constante, debe ser también perseverante y damos gracias, muchas gracias por estar orando por nosotros, por estar intercediendo, los equipos de la mañana, de 4, de 5, de 6 de la mañana, de verdad muchas gracias. A todos ustedes que se encuentran involucrados, gracias. Nuestra gratitud será por siempre. Bien, mis amados hermanos, a los que también están en sus aulas virtuales, sigan perseverando, sean constantes. Recuerden que siempre es la palabra del Señor la que va a hacer que seamos restaurados, edificados, levantados, sanados, ¿no? Así que a todos de verdad nuestra invitación. Estamos atentos ciertamente de algún tipo de instrucción que se nos pueda dar con respecto a la apertura física del lugar. Varias personas han estado preguntando, así que bueno, estamos esperando ciertamente que nos den la autorización por parte de nuestras autoridades civiles, a las cuales también debemos sujeción y sometimiento dentro de las normas establecidas para ello. Mis amados hermanos, una vez más, la invitación a todos los días martes, miércoles, jueves, viernes. Esto es enseñanzas expositivas y consecutivas de la palabra. Hemos estado desarrollando y empezamos a desarrollar la Carta de Santiago, así que todos cordialmente invitados a las 6 de la tarde de martes a viernes. Los niños, las aulas de los niños, pues damos gracias al Señor por las maestras, por los padres que han estado involucrados también, y damos gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Así que a todos ustedes, muchas gracias. Si usted nota que aún no hay personas que usted conoce, hermanos en la iglesia que conoce, que sabe, compañeros suyos de aula virtual, su maestro, no sé, si usted nota que faltan algunos, por favor hágaselo saber. Dígale, mire, empezamos nuestra enseñanza, empezamos nuestro tiempo de aprendizaje, nuestro tiempo donde el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Bien, dicho lo anterior, muchas gracias. Una vez más, le reitero, dicho lo anterior, vamos a orar. ¿Estaría bien? Muy bien, pues a todos ustedes les invito a que incline su rostro, a que cierre sus ojos, y esto no en un estado de misticismo ni de pragmatismo, sino más bien de estar a solas interiormente y de poderle pedir al Señor que nos ayude para poder entender, porque la verdad, recuerden siempre esto, nuestra humanidad es muy limitada, y siempre vamos a necesitar de Él, amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este precioso tiempo, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, por estos tiempos en donde hemos sido edificados, donde hemos venido creciendo, donde hemos venido siendo formados en tu bendita palabra, Señor. Gracias, muchas gracias, bendito Rey Santo. A ti te damos toda la gloria y la honra, Señor. A ti te pedimos, buen Dios, que sigas fortaleciéndonos, Señor. Y una vez más, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos, Señor. Asístenos, por favor, para que haya ese entendimiento, bendito Rey Santo, claro, cuando la palabra, los principios, los preceptos sean expuestos. Por favor, Señor, anhelamos la revelación de tu palabra para este día, para este tiempo, para de esta manera hallar reposo, descanso y paz, pero también para ser determinados, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor, te damos gracias, Señor.
Gracias, bendito Rey Santo, de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres nuestro Rey de gloria, Señor. Gracias, amado Señor. Colocamos este tiempo delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo y vamos a estar leyendo del capítulo 8, Mateo. Bueno, muchos lo habrán repasado, muchos seguramente lo habrán visto, ¿no? ¿Y cuántos saben que la palabra, este libro, es insondable realmente? Cada vez que intentamos de alguna manera acudir a él, nos damos cuenta que aprendemos muchas más cosas. Que es un libro insondable, hermanos. Es un libro que, a la verdad, no conozco un libro más especial. Un libro que contiene todas las revelaciones claras y auténticas. Para nosotros como verdaderos creyentes, es el libro que se ha convertido en nuestra norma de fe y conducta, ¿no? Y en el cual se encuentra anclada nuestra alma. Así que, mis amados hermanos, lo invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 8, hermana, hermano, familias, qué bueno las familias. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bien, una introducción, mis amados hermanos. Las circunstancias, las situaciones, los momentos adversos, tal vez no los determinemos nosotros. Tal vez no los esperemos. Pero lo que sí es muy claro, mis amados hermanos, es que somos nosotros los responsables de desarrollar una actitud que debe ser la más adecuada, y esto conforme a los principios, una actitud frente a ese tipo de circunstancias, situaciones que nos ocurren, que no esperamos, que no, de alguna manera, que no se nos pronosticó tampoco, ¿no? Pero sí hay algo que es muy claro, sí determinamos el tipo de actitud con el cual la afrontamos, sí determinamos el actuar frente a esas situaciones y frente a esas circunstancias. Y esto, mi amado hermano, se lo digo porque a la verdad pareciera que fue la situación que se vivió con Jesús y sus discípulos en la barca y viviendo estas situaciones, ¿no? Así que, mi amado hermano, lo que nos ocurre, siempre el Señor lo va a permitir de alguna forma para de alguna manera que se vea develado, ¿no? Que Él pueda examinar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Y yo esperaría, amado hermano, que su actitud o mi actitud frente a ciertas circunstancias, frente a ciertas situaciones, pueda ser conforme a la oración, al estudio de la palabra y a lo que hemos aprendido en la congregación. ¿Sí? Nuestra actitud, nuestra forma de enfrentar las situaciones y las circunstancias no debe ser, mi amado hermano, a nuestra manera, a como yo pienso, yo creo, o conforme a mi lógica o mi razón. Siempre la forma de actuar para nosotros los creyentes debe estar fundamentada en los principios y en las verdades bíblicas. Debe estar fundamentado en la oración.
debe estar fundamentado en lo que hemos aprendido en la congregación, y esto es la palabra del Señor. Es la manera como desarrollamos de alguna forma una actitud honrosa, por así decirlo, una actitud que honre a nuestro Señor. Desafortunadamente hoy pareciera que en el ámbito cristiano hay actitudes que desdoran los principios y las verdades bíblicas. Hay actitudes que desdoran la oración, que desdoran el conocimiento de la palabra, que desdoran la congregación. Entonces, mis amados hermanos, nosotros somos responsables de que nuestro ánimo no desmaye, que no decaigamos en la carrera, que no nos rindamos en la batalla. Somos nosotros los responsables. ¿Y por qué? Porque el Señor ya nos dotó, hermanos. Ya nos dotó con oración, estudio de la palabra y congregación. Entonces, ¿por qué desistir en la carrera? ¿Por qué abandonar la batalla? ¿Por qué no seguir luchando y perseverando? Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad como creyentes en el trasegar de este medio, de este mundo hostil y caído. Debemos responder, vuelvo y le repito, bíblicamente frente a las circunstancias, frente a las situaciones. Debemos responder bíblicamente frente a todo tipo de adversidad, ¿no? Aún, escuchen, debemos responder bíblicamente, aún y cuando las cosas también vayan muy bien. Debemos responder bíblicamente aún. No siempre será en las peores cosas. También cuando todo va bien, debemos responder bíblicamente. ¿Y cómo es bíblicamente? No olvidando de nuestro Dios, no dejando la oración de un lado, no dejando el estudio de la palabra a un lado, no dejando la congregación de lado. Siempre, aun cuando las cosas vayan muy bien, tendremos que responder bíblicamente. Somos nosotros los que, siendo adiestrados en la palabra, en la oración, en el estudio de la palabra, en la oración, en el estudio de la palabra, en la congregación, los que podemos detener esa espiral descendente que puede estar operando, llamada desánimo, llamada desaliento, llamada falta de fuerza, ¿no? Porque ese desánimo es como una espiral que va cada vez más abajo, y te va llevando hasta el punto de hacerte creer que no es posible que tú puedas salir de donde te encuentras. Y eso no es cierto, hermanos. Se puede salir de donde nos encontremos si respondemos bíblicamente, si enfrentamos bíblicamente la circunstancia y la situación. Resistid al diablo, al enemigo en el día malo, y él huirá de vosotros. O sea, sí es posible, hermano, que nosotros podamos tener esa actitud, ese actuar, esa conducta para soportar y salir de cada prueba. Es posible, hermano, y es nuestra responsabilidad. Como verdaderos creyentes, mis amados hermanos, somos responsables de no mirar el pasado y dar de alguna manera marcha atrás a causa de ello. Somos responsables, mis amados hermanos, de continuar avanzando, y todo a causa porque bíblicamente hemos entendido ciertamente que no estamos solos, que hay una esperanza, que hay un Señor soberano llamado Jesucristo, que a pesar de lo que esté ocurriendo, a pesar de lo que estés viviendo, no sé qué es, hermano, yo no lo sé, pero no estamos solos. Tú no estás solo, yo no estoy solo, ¿sí? Y hermano, cuando tenemos esa actitud, cuando tenemos esa conducta que viene de una convicción que da la palabra del Señor, convicción que viene del estudio sistemático y disciplinado de la palabra del Señor. Cuando viene de nosotros esa convicción, hay esa actitud, hallamos esa fuerza, y así evitamos que los problemas, las circunstancias se conviertan en una vertiente de temor, en un torrente de temor, de horror, de intranquilidad, que lo que pretende es robarnos la paz. Y es lo que se está viviendo hoy, hermanos. Muchos están siendo presas del horror, del temor, por la situación, por las circunstancias. Ahora, no sé cuál es la tuya. Cada uno, ustedes y nosotros, vivimos cada uno, hermano, porque el Señor así lo permite. Porque en su soberanía Él permitió. Otras son consecuencias también del pecado, ¿no? Consecuencias del pecado. Y cuando nosotros vemos ciertamente este pasaje,
nos vemos cómo se levantan impetuosamente, ¿no?, en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pareciera por momentos que también como que la circunstancia se levanta de tal manera que quiere invadirnos, que quiere asolarnos, que quiere azotarnos, que quiere de alguna manera destruirnos, ¿no? Mis amados hermanos, en la creación el Señor nuestro Dios ordenó que el hombre fuera el rey de la tierra, a fin de que Él enseñoreara, dice la palabra, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal, dice la palabra en Génesis, que se arrastra sobre la tierra. Pero cuando el ser humano cayó en pecado, fue destronado y perdió su soberanía sobre la tierra. Y la humanidad fue maldecida y corrompida. Perdió su dominio y tanto el ser humano como la tierra perdieron su gloria. Y el control de la tierra cayó en manos de un usurpador, de un acusador de los hermanos llamado Satanás, quien ahora reina como príncipe de este mundo, ahí lo vemos, y de esta época. El pecado del hombre, la corrupción de la tierra y el gobierno de Satanás han producido enfermedad, dolor, muerte, adversidad, guerras, disensiones, injusticia, falsedad, hambres, desastres naturales y toda una serie de actividades demoníacas que hoy se han desatado como sin control, y muchos otros males que hoy azotan al mundo, entre otros tantas ideologías. Ayer, para sorpresa, escuchaba yo en uno de los informativos una mujer que ha logrado, digamos, asociar varias, estas ONGs que llaman, asociarlas, son como unas 20, creo, ONGs, que dicen que están a favor del aborto, ¿no? Y están pidiéndole al Estado que despenalice el aborto. O sea, ya el Estado dijo que en 3 situaciones el aborto se podía practicar. Ahora dice que se despenalice, como quien dice, liberen y que aborte el que quiera. Y el argumento de esta señora es que es para preservar la vida. Hermano, por el amor de Dios, ¿no? Ya vimos, no hace mucho, lo comentábamos con mi esposa, que hay un buzón para dejar niños indeseados. No, no es en este país, es un país en particular, ¿no? Y hay un buzón, o sea, tú, la damita tiene el nene y si lo detesta, si es un embarazo no deseado o el niño con malformación o algo, puede ir y dejarlo en el buzón. Como cualquier cosa, déjelo en un buzón. Dice buzón para niños que no deseados. Y allá van y lo dejan. O sea, hermano, ni un perro. Porque las mascotas, hermano, hasta las dan al cuidado de cuando sus amos viajan, las dan al cuidado de lugares específicos donde los pueden tener. Y el amo cuando regresa espera que su mascota esté en buen estado. Pues hermano, mire a dónde ha llegado el ser humano. Miren a dónde ha llegado. Y el argumento de esta señora, ¿no?, es que para preservar la vida. ¿La vida de quién? De la mujer. Ah, ¿cómo así? O sea, se puede asesinar y con el argumento de asesinar, el argumento es preservar la vida. Ahora, cuando dice que tiene aglomeradas a 20 ONGs, cada institución de estas aglomeradas, cada institución pro aborto, y va uno a revisar y cada institución pro aborto la componen máximo 10, 15 gatúbelas, no son más, pero hacen un estruendo, hacen un ruido, ¿no? Hermano, eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, mire cómo a causa del pecado, el hombre desde el principio, ¿no?, hizo que la tierra, que la misma creación se tergiversara. ¿A qué va todo esto, mi amado hermano? Y es que ciertamente quien tiene el control, ¿a qué va todo esto? Que quien tiene el control es Jesucristo, el soberano. Él tiene el control absolutamente de todo, ¿no? Él desde el principio planeó, el Padre planeó la redención tanto del hombre como de la tierra, ¿no? Y según su plan, ¿no?, incluía entregar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Entonces, hoy lo que vemos es cómo se levanta un mar,
una tormenta, hermanos, de pecado, de ideologías, de perversiones, de dolor, de enfermedad, de muerte. Toda una tormenta, hermano, un mar que se levanta de falsedad, un mar que se levanta de desastres naturales. Ahí vemos unos incendios en un país en norte de América, ¿no? Y hay como un mar, hay como una tormenta demoníaca y otros males, hermano, que se quieren levantar en contra de la iglesia, en contra de las familias, en contra de los matrimonios, en contra de los jóvenes, ¿no? En contra de todo esto. Y es como contradictorio, ¿no? Porque entre más grandes son los avances tecnológicos, los grandes descubrimientos, pareciera como si más grandes fueran las complicaciones, ¿no? Y hay algo que sí es muy claro: el ser humano jamás podrá solucionar sus problemas morales y espirituales, jamás por sí solo. A medida que avance, como a bien tengan la psicología, la sociología, la criminología, la diplomacia, los gobiernos, la ciencia, también va avanzando mucho más los desórdenes psicológicos, mentales, todo tipo de problemas, de guerras, todo tipo de disensiones, de peleas, como que va aumentando, como que va aumentando. El único que puede revertir esa situación es Jesucristo. Es el único, hermano. Él en su poder puede revertir la maldición y producir un nuevo cielo y una nueva tierra. Y esto realmente está más allá de la comprensibilidad del ser humano. Él es el único que puede hacer que un hombre, una mujer nazcan de nuevo, ¿sí? Él es el único. El salmista dice, y lo escribe, dice el salmista, que de Dios es el poder. El salmista dice la grandeza de su brazo, lo grande de su brazo. Y dice el salmista, del que afirma los montes, los valles, los collados con su poder. Por eso el salmista tenía muy claro: Señor, Señor, Dios mío, tú eres mi rey. Tú eres mi rey, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, mi alma te anhela. Hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero entre más grandes descubrimientos, como que más pequeños nos sentimos, ¿no? Como que más chiquitos e insignificantes somos, ¿no? Mientras más se profundiza y el ser humano intenta conocer más el universo, más increíble e impresionante vemos cómo es la creación. Los telescopios, hace poco que revisaba o miraba, pueden llevarnos unos 4.000 millones de años luz, ¿no? Unos 40 trillones de kilómetros. 40 trillones de kilómetros en el espacio, y aún no se conoce ni siquiera el borde del universo. Escuche, unos 40 trillones de kilómetros. Se han descubierto ciertos principios gravitacionales que también mantienen las estrellas, los planetas en sus órbitas, y sin embargo estamos muy lejos, pero muy lejos de explicar lo complejo de la creación. Pero muy lejos, hermano. Y mucho menos como para decir que podemos crear algo. Mucho menos, hermano. Mire, para los que saben, y como de recorderis, la Tierra gira sobre su eje aproximadamente 1.666 kilómetros por hora en el meridiano del Ecuador, ¿no? Y con el resto del sistema solar también viajando, ciertamente a velocidades que no muchas veces parecieran salidas, ¿no? O parecieran, no, o que son salidas de nuestro intelecto, hermanos, de nuestro intelecto. Viajando por el espacio, ¿no? Se calcula que de una galaxia a otra tardaríamos millones, miles de millones de años, hermano. Se calcula que la energía del Sol, ahora lo conversábamos, que la energía del Sol más o menos equivale a 500 millones de miles de millones de caballos de fuerza. Y hay al menos 100.000 millones de otros soles en nuestra galaxia. Y la mayoría de esos soles, más grande que el Sol que vemos.
Entonces, hermanos, esto para decirles, ¿no?, que es la grandeza de nuestro Rey. Mire, solamente haga lo siguiente. Ahorita cuando termine esto, tome una cucharadita de agua. Y en esa cucharadita de agua te vas a dar cuenta que esa cucharadita de agua contiene 1.000.000 de miles de millones de miles de billones de átomos, que a su vez se componen de partículas más pequeñas de energía. Y aún se siguen descubriendo subpartículas de esos miles de millones de átomos y de esas partículas y a su vez subpartículas que venimos siendo tú y yo. ¿Y sabe quién sustenta todas las cosas? Los que estaban estudiando Hebreos con nosotros o siguen estudiando. ¿Sabe quién sustenta todas las cosas? Las cosas son sustentadas todas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Entonces, tal es el poder de nuestro Dios, hermano, para sustentar la creación, que no habrá entonces el poder para ayudarnos, para sustentarnos, para cuidarnos en medio de todo lo que estamos viendo. Pregunta, mi amado hermano. Y entrando él en la barca, sus discípulos, dice la palabra, le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dos personajes, discípulos, Jesucristo. Así que, desarrollando ahorita como tal, permitamos que el Señor nos enseñe el cómo se supone debe ser nuestra actitud. El cómo se supone debe estar conformada nuestra actitud. ¿Cómo debemos enfrentar? ¿Cómo? ¿Cuál es el componente que nos va a permitir enfrentar, ¿no?, y asumir en tiempos de problemas, en tiempos de angustia, de modo que no seamos dominados por ese tipo de problemas, por el miedo, por la angustia, por el temor, por las circunstancias? Amén. Entonces, mis amados, dicho lo anterior, vemos aquí dos personajes, ¿no? Los discípulos y Jesús. Bueno, de Jesús ya hablamos. Hice la introducción con el Rey de Gloria, con el Creador, con el que sustenta todas las cosas, el que es soberano, el que es Señor, el que es Rey, el que es preeminente, preexistente, el Jesús de deidad, el Jesús de santidad. Ya ciertamente lo sabemos y acabamos de exponer a ese Jesús por el cual son sustentadas todas las cosas. Así que entonces, dicho lo anterior, nos vamos a centrar entonces en los discípulos. Centrémonos en los discípulos, que los discípulos que representan nuestra humanidad, los discípulos que representan nuestra debilidad, ¿no? Así que damos gracias al Señor, bendito sea Él, nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, que por pura gracia es quien nos provee de dones, de talentos, de recursos, ¿no?, como la oración, el estudio de la palabra, la congregación, pero que también nos provee de un don para que nuestra actitud, para que tengamos el valor de enfrentar la circunstancia o la situación. ¿De qué nos provee Él? ¿De qué? Porque incluso la actitud, por muy férrea que sea, que tú tengas, ¿no?, tiene que tener un ingrediente muy especial, y ese ingrediente no viene de ti, viene de Él, y eso se llama fe. Fe que también, como está el título de nuestra enseñanza hoy, fe que también es puesta a prueba. Amén. Fe que también es puesta a prueba. Y cuando tú revisas, cuando tú miras tu palabra, vas a la Biblia, te das cuenta que todos los grandes hombres de la palabra, que todos los grandes personajes, ellos fueron también probados. Todos fueron probados. Los que dijeron ser sus discípulos, sus 12, ¿no? Sus 12 fueron probados. Estaban en la misma barca con Jesús junto con otros seguidores que fueron en otro tipo de embarcaciones, Mateo 4:36. Y debido a que Jesús curó a muchas personas y habló con 3 discípulos profesos, o sea, como falsos, cuando llegó la noche, probablemente ya muy entrada la noche, él toma su barquita, su flotilla pequeña, y parte con sus discípulos. ¿Qué significa discípulo? Viene del griego matetes, que significa seguidor, aprendiz o pupilo, si usted aquí a bien tiene tomarme el significado, pupilo, ¿no?
discípulos, pupilos, seguidores. Es a quienes el Señor nos quiere mostrar. Y saben, creo que en esta enseñanza, cuando Él nos muestra a sus discípulos, siempre miro mi reloj, cuando Él mira, cuando Él nos quiere reflejar, la palabra nos quiere reflejar a los discípulos, quiere dejarnos ver nuestra humanidad. Nuestra humanidad. ¿Cómo qué? Como discípulos. Quiere dejarnos ver ese lado nuestro que a veces pareciera jugarnos una mala pasada, ¿no? El corazón, que es más engañoso, dice Jeremías, que todas las cosas. Muy seguramente al lado nuestro se levanten grandes olas, grandes tormentas, tempestades, y lo que es más sorprendente, que me llama poderosamente la atención, voy a decir algo, espero no cometer algún error, pero lo que es más sorprendente es que estamos subidos en la barca, ¿no? Decimos cristianos, discípulos, y llegan esos momentos donde se levantan las tormentas, donde es probada nuestra fidelidad, nuestra lealtad, donde somos probados en cada una de nuestras áreas, espiritual, emocional, financiera, moralmente, ¿no? Y se levantan esas olas y la noche se recrudece, ¿no? Y lo que es más tremendo es que, pues decimos creyentes, ¿no? Y como que volteamos a mirar, como le ocurrió a los discípulos, y vemos a nuestro Rey Jesús durmiendo a pierna suelta, como si nada estuviera pasando. Y no, Señor, pero ¿acaso no estás viendo lo que me está pasando? Yo no sé si usted se ha preguntado a veces eso, ¿no? Sí, hemos tenido momentos, ¿no? Hemos tenido momentos en los que uno dice, Señor, pero estás, o sea, me estás viendo que mi barca se anega. Hay áreas en mi vida que se están anegando. Y tú durmiendo a pierna suelta, mi buen Dios, mi buen Jesús. ¿No? Pareciera que es como así, ¿no? Pareciera como si Él no estuviera al tanto de nuestra situación, de lo que nos ocurre. Pareciera como si a Él lo fuera a sorprender lo que está pasando alrededor, ¿no? Y como que entra un sentimiento como de soledad, que eso agrava aún más, ¿no? La situación. Yo creo que no hay nada más diabólico y satánico que el creer como creyente que estamos solos. Creer como creyente que estamos solos. Eso es re diabólico, hermanos, ¿no? Cuando el Señor tiene el control de todas las cosas, las buenas, las no tan buenas que te ocurren. Las no tan buenas que van en contra de tu yo, las no tan buenas que van en contra de tu razón, las no tan buenas que van en contra de tu lógica, ¿no? Porque casi siempre ocurre así, ¿no? Entonces vemos aquí a los discípulos, a unos seguidores, ¿no? A unos seguidores de Cristo, unos seguidores que están con Él. Y cuando uno revisa, mira ciertamente a través de la historia lo que pasó con Pablo, ¿no? Con cada uno de los hombres de Dios, se da uno cuenta y va descubriendo que hay diferentes clases de discípulos, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de los que dicen ser creyentes. Yo creo que hay por lo menos, y no lo muestran los evangelios, ¿no? Los evangelios no lo revelan, ¿no? Hay un gran grupo, cuando tú ves, bueno, cuando aprendimos con mi esposa de chiquitos espirituales, que empezamos a hacer algo que se llamaba AFLET, Asociación o Facultad de Estudios Teológicos Latinoamericanos, nos enseñaron, recuerdo tanto, no se me olvida nunca, las 3 etapas de nuestro Rey mientras pisó gloriosamente esta tierra, ¿no? Para nosotros gloriosamente, ¿no? Y para Él, obviamente, de victoria. Era su año de preparación, su año de popularidad, o sea, donde corrió el Evangelio, no porque Él se hiciera famoso, sino porque corrió el Evangelio, y su año de pasión, que es la preparación y su crucifixión, su ascensión, ¿no? Pues parece que estamos en Mateo, ¿no? Al que se denomina el Evangelio, el reino de los cielos. Parece ser que estamos en ese momento de popularidad, o sea, donde Él se da a conocer con el Evangelio, ¿sí? Con el Evangelio. Y cuando llega Él y con esa palabra que es de novedad, aparte de eso los milagros, ¿no? Que hace, porque viene de hacer milagros, viene de hacer tantas cosas que asombró a la humanidad en ese momento, ¿no? Y parece ser que en ese momento se levantan varios tipos de discípulos, ¿no? Así los determina ciertamente cuando los estudiamos en los evangelios, como nos lo enseñaron en su momento, que de hecho cierta parte de mis apuntes está fundamentado en aquello que aprendí en aquel tiempo, ya hace varios años. Está un grupo que era el grupo de curiosos.
Esos que seguían a Jesús por un tiempo simplemente para averiguar cómo era él. Incluso, de alguna manera, para tomar ciertos apuntes, hacer ciertas observancias, para ir y contarlo a los fariseos de turno, ¿no? Y así ganarse cierto tipo de prebendas, ¿no? Cierto tipo ¿cómo se diría? De albricias, ¿no? De recompensas, por ir a murmurar, a criticar y a señalar lo que estaba haciendo el maestro. Les fascinaba, les intrigaba lo que el Señor decía y hacía, pero no se iban a rendir a Él como Señor y Salvador. Tal vez como maestro y hazme un milagro, pero rendirse, eso no lo iban a permitir. Por eso en Juan, bueno, voy rápido porque pues si citar a los 4 desde todos los evangelios no terminamos. Esperemos que el Señor nos dé la oportunidad de algún día, mira, en estos versículos desarrollar esto, ¿no? Pero vamos más rápido. Les fascinaba, vuelvo y le repito, les intrigaba, ¿no? Y en Juan 6 vemos algunos de estos discípulos cuando Jesús les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, si ustedes no me aceptan a mí, si ustedes no me aceptan como Señor, como Salvador, no, ustedes no van a tener vida. O sea, no les espera vida eterna, ¿no? Y algunos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Entonces, desde ese mismo momento, muchos discípulos que se decían discípulos, o sea, del grupo, de la categoría de los curiosos, volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no. No escucharon lo que querían, no les apeteció, no les agradó. No gustar, no gustar. Juan 6:53, revíselo en su casa y vea el versículo 60 y el 66 de Juan 6. Bueno, la segunda categoría de discípulos, escucha, este texto está develando nuestra humanidad. La segunda categoría de discípulos es aquella que muy seguramente estaban involucrados o querían seguirle, pero intelectualmente. O sea, estaban convencidos del mensaje y el poder divino de Jesús, pero no querían su gobierno. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? Pero hasta ese momento, este hombre no estaba comprometido con Jesús. Solo hasta cuando el Señor le fuese a señalar realmente nuevo nacimiento, ¿no? Y en consecuencia nuevo nacimiento, no iba a tener una relación, si no es a través de nuevo nacimiento, no iba a tener una relación espiritual con el Señor, ¿sí? Ni mucho menos participación del reino, ni de vida venidera. O sea, sabemos, dijo este hombre, sabemos que has venido, o sea, sabemos, en su intelecto sabemos. La tercera categoría de discípulo de Matetés está compuesta por aquellos 007, o sea, creyentes secretos. Ejemplo, pastor, José de Arimatea era uno de los seguidores clandestinos 007. De esos que cuando están en familia, que no es creyente, porque su cultura latina, su afecto latino, ¿no? Lo hace pues obviamente estar más inclinado a él. No le digo que no visite su familia ni que la odie. No. Lo que pasa es que abandonar ciertas costumbres, hábitos, estructuras sociales, culturales, siempre va a ser muy complejo y sobre todo en nuestro medio, ¿no? Donde el sueño de muchos padres era construir una casa y en cada casa, si tenía 4 hijos, 4 apartamentos para tener a sus hijos, a sus esposas y sus nietos. Y si por ahí podía echar el 5.º piso clandestino para tener a uno de sus nietos, pues bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Entonces, ahí esos creyentes clandestinos, ¿no? Que los conocen en el trabajo como buenos trabajadores, seguramente hay muchos, pero no como creyentes, que reniegan de su fe cuando están con ciertos familiares a los que ciertamente mantienen involucrados en otro tipo de actividades, pues están esos creyentes 007, creyentes secretos, ¿no? José de Arimatea era uno de esos 007, hasta que pidió permiso a Pilato para enterrar a Jesús en su propia tumba. Entonces, ahí en Mateo 27, versículo 57, creo que tú ves a José de Arimatea. ¿Cómo es posible que este hombre no se haya manifestado antes, sino al final? Bueno, estaba haciendo el 007, al servicio secreto, ¿no?
al servicio secreto. En secreto su área espiritual. Así hay muchos creyentes. En secreto su área emocional. Así hay varios. En secreto es su área financiera. Que no se las toquen. Y en secreto su área moral. Atestados de pornografía, lascivia e inmoralidad. Secretos. Creyentes secretos, atestados de orgullo, de autosuficiencia. Y está la cuarta categoría, permítame así, de discípulos, de matetés, esto es de seguidores, de aprendices, de pupilos. Y son aquellos creyentes auténticos y abiertos, aquellos que pública y permanente, consecuente, consecutiva, perseverantemente están comprometidos. ¿Con quién? Con Yahshua, con Jesucristo. Es pequeño este grupo, es pequeño, es pequeño. No son multitudes. Pastor, argumento bíblico. ¿Cuántos subieron a su barca? Y le tengo un notición, y dentro de esos, uno que le iba a entregar. Entonces no son muchos. Son muchos los llamados, pero pocos los que se suben a esa barca, porque les da cierto mareo, ¿no? Porque cuando la tempestad viene, pues les da arcadas espirituales, porque su yo es tocado, entonces su yo empieza a sufrir cierto tipo de arcadas, no le parece, no le está convencido, ¿no? Bueno, ese es el tipo de creyentes, ¿no? Es un pequeño grupo, dice la palabra, de discípulos que le siguieron y seguramente eran sus 12, ¿no? Ahora, dice que había otra barquita. Bueno, seguramente dentro de esa otra también había o estaban estas otras 4 categorías, o sea, estas otras 3 categorías que les mencioné. Muy bien. Dice la palabra entonces que entrando en la barca los discípulos, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas lo cubrían todo. Todo lo cubrían las olas. Las olas lo cubrían todo. ¿Sabe? Son esos momentos de los que habla Santiago, permítame, son de esos momentos en los que habla Santiago, ahora que estamos enseñando la carta de Santiago, versículo a versículo, cuando él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo cuando os halléis. Yo digo, por sumo gozo que se le esté moviendo a uno el barco y la tormenta, pero ¿de qué estás hablando? ¿No? Como que eso no cabe en la razón, la lógica. No cabe. No cabe en nuestra lógica, en nuestra razón. ¿Y saben por qué? Porque a veces nuestro yo es superior. Así que, hermanos queridos, si hay algo que tengamos que desarrollar entonces en este tiempo, poner en acción, es algo llamado fe, ¿no? Cuando todo va como queremos y cuando no va como queremos, desarrollemos esa fe. Una fe fundamentada en ¿qué? En los principios y en las verdades bíblicas. Amén. Y eso nos va a permitir tener la actitud correcta frente a las situaciones, frente a las circunstancias. Amén. Mire cómo está escrito. Vaya por favor a Proverbios, capítulo 30. Si es Proverbios, permítame, yo reviso. Capítulo 30, versículo 8. Mira lo que dice. Leamos desde el 7, por favor. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Sabe qué está diciendo el proverbista? 2 cosas necesito urgentemente. Lo primero, y por favor no me las niegues. Lo primero, vanidad, o sea, algo que no sirve para nada. O sea, toda pérdida de tiempo, toda falta de administración de tiempo, toda falta de administración de recursos, toda falta de administración, toda falta de pereza, negligencia, vanidad. O sea, Señor, no me niegues eso, que nada de lo que sirve esté en mi vida. Y palabra mentirosa. O sea, Señor, esto apártalo de mí. O sea, la manera soterrada, taimada, no, esta apártala de mí. Aparta de mí eso. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es él? Wow. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O que siendo pobre, no sea que te maldiga
y lleves el castigo. Mi amado hermano, yo creo que la palabra hoy está siendo bien especial, ¿no? Espero que sea así. Espero que usted tenga buen sonido, buena imagen, ¿no? Espero que sea así. Espero que sea así. Entonces, hermano, tenemos que desarrollar nuestra fe, ¿no? Y se necesita verdaderamente fe que se tiene que desarrollar es con base en los principios y en las verdades eternas. Muchos hombres vivieron también situaciones muy complejas en su momento y sin embargo acudían a su Señor, pero también vivieron ese tiempo, ¿no? En el que decían, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Mire el Salmo 10:1, acabo de acordarme. Salmo 10:1. Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Los grandes hombres de Dios también en su momento sintieron temor y se sintieron solos. Hermano, no hay nada más diabólico que sentirse solo, hermana, por favor. Usted que es damita, está solita, cabeza madre de hogar, no, es diabólico que se sienta sola. Matrimonios, es diabólico que se sientan solos y querer restaurar su matrimonio a su manera. Eso no es de Dios, hermano. Por favor, acude a Dios. Él es bueno, Él es fiel, Él es santo, Él es justo. Él limpia tu pecado, por muy grande que sea el pecado, hermano. Yo no sé cuál es tu pecado, no lo sé, pero Él te limpia, Él te lava, Él te espera, Él te recibe, hermano. Amén, amén. En el Salmo 44, más adelante, voy más rápido, oh Rey de Gloria. Hoy empezamos muy puntual y parece que el tiempo ha corrido más. 23, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Ay, Señor Jesús. ¿Sabe qué fue lo que le pasó a los discípulos? Pues el salmista estaba en las mismas. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Señor, ¿no te importa que la barca se está negando? Así le reprendieron a Jesús. Señor, ¿cómo es que tú duermes? Señor, sálvanos que perecemos. ¿Acaso es que no te importa? En Lucas encontramos también complementos de ciertas palabras y lo vamos a ver rápidamente. ¿Qué notamos aquí, hermano? Un salmista, unos hombres de Dios comunes y corrientes, con una humanidad débil, muy frágil, hermano, muy frágil como nosotros. Somos débiles, somos frágiles, somos tentados al orgullo, a la autosuficiencia, a la arrogancia. Nos cuesta, hermano, nos cuesta. Pero es en ese momento donde tú dices, Señor, por favor, me está dominando esto, mi yo, mi ego, me está dominando, Señor. Aquí vemos de cierta manera en estos versículos dos cosas. Primero vemos unos discípulos que están siendo presas del temor. Y segundo, vemos a unos discípulos también reprochando a Cristo, ¿no? Mira la humanidad nuestra. Estamos viendo nuestra humanidad. Hermano, mire, cuando tu fe está muy fundamentada en los principios bíblicos, déjeme enseñarle, no. Enseñarle suena como un poco jactancioso, ¿no? De mi parte, ante muchos de ustedes. Déjeme, por favor, exponerle, ¿sí? Exponerle dos aspectos claves de la fe para poder afrontar con actitud lo que ocurre, ¿sí? Muy bien. Lo primero, la fe, cuando está fundamentada en los principios, en las verdades bíblicas, la fe no tiene ningún tipo de coinonía, ningún tipo de amanuense con el miedo. ¿Me hice entender? La fe rehúsa caer presa del miedo. La fe te mantiene firme, incólume. ¿Sí? Y mira la pregunta del Señor, ¿por qué teméis? ¿O por qué temen? ¿Sabe que me encontré una perla? Espérate un segundo, hermano. No quiero equivocarme. Bueno, de pronto lo vemos más adelante, ¿no? Pero ¿por qué temen? ¿Qué ocurre con ustedes? ¿Por qué temen? ¿Por qué temen? Hágame el favor la pregunta de Jesús, ¿no? Como cuando algunos preguntamos también, ¿no? Yo digo, bueno, uno en esa barca, uno dice, un momentico Jesús, no, es que somos hasta irreverentes, somos osados, temerarios frente a nuestro Dios. Uy, hermano, pero es que de verdad es que a veces como que esta humanidad se pasa, ¿no, hermano? El Señor pregunta, ¿por qué temen? Yo creo que si yo hubiese estado en esa barca, yo como que en medio de mi teología y de los estudios avanzados y de lo
y de los años que llevo en la iglesia como creyente, ¿no? Y de teólogo. Yo le hubiera dicho, mira, Señor, discúlpame, qué pena contigo. Es que es obvio, Alá, es obvio. ¿Acaso no estás viendo que está entrando agua a la barca? Oye, Señor, por favor, a ver, le diría como dirían los jóvenes de hoy, perdón, perdón, ¿no te estás dando cuenta que la noche es bastante oscura, que el mar se levanta, el viento ruge? Por favor, Señor, por favor, un poquito más de cordura, Jesús. Así somos, así somos, hermano. ¿Acaso, Señor, no has visto mis buenas obras? ¿No has visto, Señor, que incluso hasta estudiado? Estoy atento al aseo de la iglesia, soy maestro, soy estudiante, aventajado de mucho, Señor. ¿Y cómo es que tú no te das cuenta de lo que me está pasando? Es que, hermano, nos tenemos una confiancita, como diría el filósofo de Chiquinquirá, uyuyuy, ayayay. Qué confiancita la que nos tenemos, hermano. Hágame el favor. Pero también hágame el favor el talante de la pregunta de Jesús. Mar agitado, noche en lo recóndito de la oscuridad. Y Señor, preguntas, ¿por qué tememos? El Señor está diciendo, ¿cuál es la razón de su temor? Ahora, mire mi hermano, si está en una barca, o en una embarcación, Mauro Neva, yo entiendo por qué ese tiene temor. Porque hermano, yo en un barquito de esos yo me privo. En alguna oportunidad, por darle gusto a mi amada esposa, me hace subir en una embarcacioncita de esas, hermano, se me hizo, de verdad se los digo, mi amado hermano, yo decía, Señor, el rapto, el rapto, el rapto. Yo veía tan lejos el llegar a ese destino que yo decía, Señor, el rapto, porque ese mar estaba picado, eran como las 8 de la noche, y eso se movía, hermano, y eso se abre, como que el mar se fuese a abrir, por las olas se abre, y se abre como un boquete, y la embarcación cae, hermano, y eso a oscuras, y vuelve, y sube, y vuelve, y cae. Yo decía, Señor, ¿cuándo va hasta el fondo y no volvemos? Eso, si me pasa a mí, es entendible. Pero que le pase a los discípulos que eran expertos en pesca, ¿qué quiero decirle, hermano? Ni aún, hermano, tu más grande experiencia como teólogo, como trasegador de la vida cristiana, ni aún eso, hermano, ni aún eso, jamás, hermano, jamás. Eso jamás será un argumento para entender lo que Dios está haciendo contigo, aún en los momentos más difíciles. No lo vas a poder entender, por muy experto y que seas. Muchos se quedan observando más el alrededor, su circunstancia, quitan su mirada de Jesús, incluso buscan escapes, pero no asumen de alguna manera, no enfrentan lo que está ocurriendo. Y enfrentarlo es con Jesús, pero no reprochar a Jesús. Ahora bien, el temor puede llegar o la incertidumbre puede llegar, sí, pero no debemos dejar que ejerza el control sobre nosotros. Si ejerce el control sobre ti y sobre mí, quiere decir que tu fe no está siendo fundamentada en los principios y en las verdades bíblicas, sino que creíste como uno de estos 4 grupos que te acabo de mencionar. Creíste intelectualmente, o tal vez eres del grupo de algunos curiosos que siguen a Jesús, o tal vez eres un 007. ¿Estás a entender, amado? ¿Sí? Los discípulos fueron presa del pánico, ¿no? Perdieron el control. Es que perdieron el control. Jesús estaba con ellos. Mire, se lo voy a decir de esta manera. La segunda persona de la Trinidad con los discípulos. La segunda persona de la Trinidad. Y sin embargo, hermano, entraron en pánico. Entraron en pánico. El tema aquí no era la tormenta realmente. El tema aquí no era la noche. El tema aquí fue su incredulidad. Hombres de poca fe, les dice. Fue su incredulidad. Fue su incredulidad. Vaya a Marcos 4:38. Marcos 4:38. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Hágame el favor, a pierna suelta, mi rey. No, y nosotros, hermano, la barca agitándose, anegándose, nuestro orgullo saliendo por las orejas, por las narices, y el Señor a pierna suelta. Nuestra circunstancia, hermano,
la mala pasada que nos juega la salud, que juegan las finanzas, no, en una noche oscura, tenebrosa, y el Señor a pierna suelta. Hágame el favor, hermano. Dice dice en el 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal, o sea, yo quiero indagar, pero si yo creo que en medio hasta de las circunstancias y todo, si yo hubiese puesto aquí, yo creo que mi rey se estaba durmiendo era sobre una puntilla, hermano. O sea, todo para decirle que él tenía el control de todo, hermano. Él sabe todo. Todo, hermano. Y sigue ahí. Escucha. 38. Y le despertaron y le dijeron, maestro. Oh, tremendo, ¿no? Y mire cómo preguntan. ¿No tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿a ti no te importa? No la tormenta, ¿no? Lo está diciendo, Señor, no te importa no te importamos, Señor. Nosotros no te importamos. Somos osados a veces, hermano. Y creemos que no le importamos y a la verdad le importamos mucho. A la verdad Él nos ama, hermanos. Le importamos tanto, pero a veces lo que demostramos con nuestra actitud, hermano, deja mucho que desear como discípulos cuando le importamos tanto a Él. ¿Cómo se dirigen a Jesús, hermano? ¿No te importa? Nos estamos ahogando, Jesús. Qué osados, ¿no, hermanos? Qué osados. Pero a nuestro tiempo, yo tengo la certeza, algunos dirían lo mismo. Y creo que el Señor respondería lo mismo. Y creo que el Señor nos estaría reprendiendo constantemente, yo creo. El segundo aspecto es que la fe, ya vimos que la fe rehúsa ser presa del miedo, a que te hagas preso del miedo. Y el segundo aspecto es que la fe duradera del creyente debe ser activa. Esto hace entender, activa. No es solo cuando vienen los problemas, hermano. ¿No? El Señor nos equipa aún desde antes, por eso permite que tengamos oración. Él nos equipa desde antes, por eso Él permite que tengamos estudio de la palabra. Él nos equipa desde antes, por eso es que Él permite que tengamos una congregación. Es por eso, ¿tú por qué crees? No, porque es que yo le hago falta a la congregación. Ah, ¿te crees la última chupada del mango entonces? La última Coca-Cola del desierto. No, hermano. Él ha provisto esos recursos para que nuestra fe esté compuesta verdaderamente bíblicamente y poder tener la actitud correcta, adecuada, firme, incólume para resistir esos tiempos, hermanos. Amén. Y así que debe ser una fe activa, como está escrito en Romanos 10, ¿no? Por el oír viene por la palabra y la fe viene por la palabra. ¿Qué? El oír, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, consultémoslo, hermano. Amén. Para no ir a cometer un error. Mire que hasta mucho en nuestra mente nos juegan malas pasadas. Romanos 10:17. 10:17. Para no caer en un error. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, nos dotó, hermano. Nos da el estudio, nos da la palabra para que nuestra fe, pero nuestra fe tiene que ser una fe activa. Muchas veces nosotros los pastores le tenemos más fe a sus matrimonios que ustedes mismos a sus matrimonios. Es increíble. Muchas veces son otros los que tienen más fe en usted que seguramente el Señor va a orar que usted mismo. Porque usted está recriminándoles al Señor todo el tiempo, pero no está haciendo de su fe una fe activa. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Tu fe tiene que ser una fe activa. Una fe, hermano, verdaderamente que te lleve, hermano, a estar incólume frente a las circunstancias. Muchas veces otros tienen más fe en nuestros hijos que nosotros mismos en nuestros hijos. Muchas veces otros tienen más fe, hermano, en salir en su situación financiera adelante que ustedes mismos. Y se les enseña, hermano, hay que tener orden, hay que ser organizado, hay que ser buen administrador. Eso hace parte de alimentar tu fe para que al momento de las circunstancias adversas estés firme, estés incólume. Hasta eso, mi amado hermano. ¿Los discípulos habían aprendido? Sí. ¿Los discípulos habían escuchado la palabra? Sí. Pero entonces, ¿dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba?
Si estaban siendo presas del temor, de la angustia, ¿dónde estaba su fe? El Señor diciéndoles, bueno, ¿cómo así, hombres de poca fe? Diciéndoles, bueno, ¿dónde está entonces lo que se les enseñó? ¿Dónde está entonces la oración, el estudio de la palabra, la congregación? ¿Dónde está? Si te vas, te quieres devolver, entonces ¿dónde está? ¿Dónde está? Escucha, si tú sigues mirando las circunstancias, la situación, y el tema es poner reversa, va a negar tu barca. No te quepa la menor duda, porque sin Cristo nada es posible. Eso, hermano, hay que dejarlo clarito. Sin Cristo nada es posible. Entonces, ¿dónde dejaron su fe? ¿Dónde estaba lo que aprendieron si se amedrentaron, se acobardaron? Me encontré este término, escuche, déjeme leerlo, por favor, que lo tengo aquí a este lado mío. Amedrentar, acobardar, achantar, amilanar, aterrar, poner en fuga, ¿no? Poner en fuga, achicar, apocar. O sea, el Señor le está diciendo, ¿por qué hombres de poca fe? O sea, ¿por qué se dejan amedrantar? ¿Por qué se dejan achantar, amilanar, aterrar, poner en fuga? ¿Por qué evaden? ¿Por qué huyen? ¿Por qué no encaran la situación, la circunstancia? ¿Por qué no la encaran? ¿Por qué huyen? ¿No? Hermano, por el amor de Dios. ¿O para qué tienen a Jesús? Ya de veras. Me acordé de una anécdota rápidamente. Un hombre que decía no creer en Dios, ¿no? Y una noche, una tormenta, fue arrastrado fuera de la borda, cayó, hermano, y fue rescatado de una manera milagrosa. ¿Cómo milagrosa? Se levantó una ola y por aquellas cosas él venía en la ola y vuelve y cae a la proa del barco, o sea, vuelve y cae. Entonces le preguntaron, ¿ahora sí crees en Dios? ¿No decías que Dios no existe? Le preguntó uno de los tripulantes cuando fue rescatado milagrosamente. Y respondió este hombre, bueno, si no existe un Dios, tiene que haber uno para momentos como este, respondió el hombre. Y sabe que muchas veces muchos tienen a Jesús y a Dios para cada uno de sus momentos. Y cuando los momentos, cuando son rescatados del momento, ya no vuelve a estar Dios. O sea, tienen a Jesús para específicamente ciertos aspectos. Entonces, hermano, una fe en acción. La fe del verdadero creyente, mi amado hermano, debe ser activa, debe estar en todo tiempo y en todo lugar. Debe darse evidencia de esa fe, mi amado hermano. Una fe en acción, debemos dar evidencia de lo aprendido, en quién creemos, qué es lo que se nos ha enseñado, ¿no? Debemos dar una evidencia de ese Dios al que servimos, al Jesús al que sigo, al Jesús que ha tenido cuidado de mí, al Jesús que tiene un propósito eterno conmigo, al Jesús que me redimió, que me rescató. Esa fe debe ser activa, o sea, debe ser evidente de un Jesús, mi propiciación, mi redención, mi justificación, mi santificación. Debe ser, hermano, por el amor de Dios. ¿Dónde está su fe? Les está diciendo, ¿por qué no hacen uso de lo que se les ha enseñado? ¿Por qué no hacen uso del estudio de la palabra? ¿Por qué no hacen uso de sus aulas virtuales? ¿Por qué no hacen uso de haber dado clase? ¿Por qué no hacen uso de haberse congregado? ¿Por qué no hacen uso de oración? Hermano, no es ir a la iglesia un domingo. Ahí tú no activas tu fe para mirar a ver qué es lo que necesitas y qué es lo que se te suple. La fe activa es sujetar toda incredulidad cuando viene el tiempo difícil. Una fe que es viva, que es activa, sujeta la incredulidad. Y a pesar de que yo no entiendo por lo que estoy pasando y lo duro o lo difícil, esto no debe ser, escuche hermano, un impedimento para hacer uso de mi fe. Fe activa, activa por el amor de Dios. A algunos les está entrando huele a su fe. La fe activa no importa de lo grande que sea. Yo he escuchado oraciones, Señor, que mi fe sea más grande, mi fe sea más grande. ¿Y para qué quiere una fe más grande, hermano? Si no puede con la que tiene, ¿para qué quiere una más grande? No, lo que tienes que hacer es activar esa fe. Y esa fe se activa conforme a los principios, a las verdades eternas. Los discípulos, dice la Biblia, no dice la Biblia que no tenían fe. El Señor está diciendo, no es que no tengan fe, le está diciendo de poca fe. Sí tenían una fe, poca.
Pero al fin y al cabo, yo creo, no quiero ser abogado de nadie, pero yo creo, al fin y al cabo, fe. Tenían poca, pero al fin y al cabo fe. Y aún la pequeña fe, esa fe de ellos, los hizo acudir a Jesús. Con errores, con defectos, con su humanidad, con la debilidad de su humanidad. Pero esa poca fe los llevó a ir a Jesús. Así que si tú me estás viendo hoy, si algo hay de fe en ti, ve a Jesús. Él perdona todos tus pecados, te redime, te restaura, te levanta, te limpia, te sana, te bendice, te prospera, hermano. Prosperar significa gran capacidad para afrontar la circunstancia adversa. Eso significa prosperar. No esto que están enseñando ahora desfachatada y mordazmente, hermanos. Seguramente el Señor, hermano, no nos reproche por una fe tal vez vacilante, sí. Pero lo que sí no hará nunca será rechazarnos por poner en acción nuestra poca fe. Se lo repito, seguramente el Señor nos reproche por nuestra fe vacilante, porque un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante. Seguramente nos reproche eso, pero lo que sí no hará será desecharnos por poner en acción nuestra pequeña medida de fe. Eso va a hacer que avancemos. Eso va a hacer que avancemos. Cuando el joven fue sanado, el papá lleva a un joven porque es sano, el Señor lo libera de unos demonios. Usted lo va a ver por allá en Marcos 9, 20, 24. Es una sublime historia preciosa de nuestro Rey de Gloria. Cristo le está diciendo a este hombre que el asunto no es si él puede, no, sino el asunto es si él cree. Dice: Señor, sáname a mi hijo porque este demonio lo azota. Sáname a mi hijo. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Señor, yo creo. Sánalo. Sana a mi hijo. Que el Señor no le está diciendo, mire, no le está diciendo, escúcheme, amado hermano. No es si yo puedo. ¿Tú crees que tu fe puede hacer que tu hijo sea salvo? Sí, yo creo. Ah, muy bien. El Señor le está diciendo, escuche, no es si yo puedo, el asunto es si tú crees que yo lo puedo hacer. Y hoy nos está diciendo a nosotros, el asunto no es si Señor tú puedes o no puedes, porque ya vimos que Él es soberano. Escuchen la introducción. El asunto, hermano, es si yo creo que Él lo puede hacer. Hermano, yo sé de lo que le estoy hablando. Lo vivimos. Hoy nuestra barquita está así. Lo vivimos. Y el papá reconoce y dice, Señor, tú lo puedes hacer. Pero ¿sabe qué dice el papá en Marcos 9, 20 al 24? Dice, ¿sabes qué le dice? Señor, sí, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo tengo fe, Señor, tú lo puedes hacer, pero ayúdame a que yo no sea incrédulo. La incredulidad neutraliza ese poder de fe, esa acción de fe. Así que la fe en acción, por muy pequeña, hermano, es una bendición, pero ponla a accionar. Deja de estar mirando afuera. Deja de estar mirando tu esposa si cambia, si no cambia. Deja de estar mirando el esposo que hoy tienes. Deja, hermana, ponga en acción su fe. Hermano, si hoy está oscuro, si la barca se mueve, la tormenta recia, ya sea por tu matrimonio, por tus hijos, por las finanzas o por tu parte moral, luchas con un pecado de inmoralidad sexual, pornografía, lascivia. Si hoy la tormenta recia a nivel espiritual, que este sea un gran tiempo y un gran momento, hermanos, para sacar a relucir tu fe. Lo que has aprendido en iglesia bíblica, familias en Cristo. Si la tormenta y las mareas del orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia se están levantando, dile, Señor, hoy mi barca se quiere anegar por todo esto. Hermano, el Señor no te ha descuidado, ni nos ha descuidado. Y mucho menos, Él no tiene en cuenta nuestras situaciones. Pero a veces necesitamos y nos ayuda. ¿Por qué? Porque acudimos a Él. Él está ahí. A Él nada de lo que nos ocurre lo ha tomado por sorpresa. Y aunque el diablo te susurre al oído, ¿sabes qué? Tu Jesús está dormido.
Tu Jesús te olvidó. Esto no tiene ya vuelta de hoja. Aunque el diablo, la serpiente antigua, como le habló a Eva, te susurre al oído, no le creas. Acude a tu Señor. Él está ahí. Activa esa medida de fe, hermano, en medio de esa situación. Manifiéstale a Él, Señor, solo tú puedes hacerlo. Señor, mi barca se mueve, pero Señor, esta fe vacilante, esta fe débil, Señor, pero yo quiero ponerla hoy en acción, Señor. Recuérdale, hermano, a tu alma todo el tiempo. Recuérdale a tu alma que tú tienes un Salvador, un Señor, uno que es tu propiciación, tu redención, tu justificación, uno que es tu resurrección, uno, hermano, uno que te espera en vida eterna. Recuérdale eso a tu alma para que tu barca no se anegue. Recuérdale eso a tu alma. Eso es poner tu fe en acción. Cuando oramos por los hijos, por los jóvenes, Señor, yo sé que mis hijos son malos, podridos, pichos, calaveras. Ya no más, hermano. ¿Qué es esa forma de orar, por el amor de Dios? Señor, y son una porquería, son lo peor, son chancletas, lombrices que se arrastran. Por favor, activa esa pequeña, activa esa fe, hermano. Y créele al Señor. Señor, yo sé que tú perdonarás los pecados, que tú levantarás, que tú restaurarás, Señor. Yo sé que no estoy solo, que no estoy sola. Señor, yo sé que no estamos solos, Señor. Deja de estar orando, hermano, de esa manera, Señor. Yo sé que soy indigno, una porquería, gusano de guayaba. Señor, lo peor está diseñado para mí. Yo soy de lo peor. Hermano, por el amor de Dios. Activa tu fe, hermano. Recuérdale a tu alma quién te escogió, quién te llamó, quién es bueno, quién es santo, quién es fiel. Recuérdale a tu alma. Recuérdale a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus emociones. ¿Quién tiene el control de tu vida? Rehúsa tu orgullo, rehúsa tu incredulidad, rehúsa tu autosuficiencia. Rehúsa eso y ven en pos de Él. Señor, mi barca se anega. La barca de mis emociones, de mis sentimientos, Señor, se anega. Señor, la tormenta se levanta y ruge el viento del orgullo, Señor, pero yo sé que tú estás ahí, oh Rey. Recuérdale a tu alma quién es tu Señor, recuérdale a tu alma quién es tu Salvador, pero recuérdale a tu alma. Hermano, el tema fue que los discípulos estaban tan amedrentados, ¿no? y la tormenta los afectaba de tal manera, hermano. Estos discípulos en la barca no estaban afrontando realmente la situación. No se hicieron cargo de la situación. La situación se encargó de ellos. Apréndaselo. Permítame humilde y sencillamente hacerle esta recomendación. Sé que para muchos el consejo es molesto. Los discípulos en la barca no afrontaron la situación. No se hicieron cargo de la situación. La situación se encargó de ellos. Y eso no lo podemos permitir. Que la serpiente nos susurre al oído. Que el enemigo nos susurre al oído. No, hermanos. No. Pedro caminó sobre las aguas. El Señor lo llamó. ¿No? Pero dejó de mirar a Cristo para mirar lo externo, para mirar, hermano, sobre qué estaba. Tenemos que mirar, hermano, en fe, o sea, activar nuestra fe. Y nuestra fe se activa por la oración, el estudio de la palabra, la congregación. No dejes que las dudas se acrecenten. Se acrecentan cuando, hermano, entra esa incredulidad. Ya se dieron cuenta. En un mismo corazón hay incredulidad y hay fe. Hermano, que tu fe tome el control para que la incredulidad no se levante. ¿Me hice entender, amado hermano? ¿Sí me hice entender? Recuerde siempre esto. La fe y la incredulidad habitan en el mismo corazón. Por eso dice Jeremías que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Los discípulos acudieron a Cristo. Sí, fe débil o como tú la quieras ver, fe. Pero sintieron temor. Había en su corazón también incredulidad. Los discípulos en la barca no afrontaron la situación. No se hicieron cargo de la situación. La situación se encargó de ellos. Pero cuando pusieron los ojos en el Rey de Gloria, Él tomó el control de toda la situación y de ellos. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Rey de Gloria. Bueno, fiel, santo y justo, Señor.
A veces los vientos arrecian, Señor. Y la marea se levanta y la noche es oscura. Y reconozco que en mi humanidad mi fe es débil. Y reconozco que en mi humanidad mi fe es frágil. Pero Señor, aún frágil o débil, y el tamaño tal vez es muy menor, pero Señor, si la pongo en acción, y esto a través de tus principios, del estudio de la palabra, de la oración, de lo que aprendo en mi congregación, Señor, habrá una fe en acción. Una fe que me permita acudir a ti. Incomodarte incluso, Señor, porque venías de estar cansado, como lo expresan los capítulos anteriores, de toda la labor. Sin embargo, y a pesar de tu cansancio, a pesar de tantas cosas, tú tienes cuidado de nosotros y escuchaste a tus discípulos e interrumpiste, Señor. Y todo lo hiciste, bendito Rey Santo, para revelarnos hoy dos cosas. Cuán frágil es nuestra humanidad, pero cuán poderoso eres tú, Señor. Gracias por una palabra como la de hoy. Gracias, Señor. ¿Cómo aprendí, Señor? Gracias. Porque aún mi fe siendo frágil y siendo yo humano, Señor. Y reconociendo yo que solamente hay un Señor y Dios y Salvador que eres tú. Ahí mi fe está en acción. Y mi fe sujeta la incredulidad. Ayúdame, Señor, para no ser presa de la situación. Ayúdame, Señor, para que la situación no se encargue de mí, sino yo poder encargarme de la situación con una fe que se fundamenta en el estudio, en la oración, en la congregación. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendigo a todo aquel que da con alegría, Señor, que ha consagrado su diezmo. Consagrar significa separar, y eso se hace desde el corazón. Que ha consagrado, que ha apartado para ti, Señor. Y esto porque te honra. Esto, Señor, porque sabe que tú eres soberano, que sabe que todo lo que proviene viene de ti, que nada es nuestro. Pero determinamos honrarte, Señor, consagrando esto, apartando lo que es tuyo. El diezmo, que es lo mínimo, Señor, es lo mínimo, Padre. La ofrenda o el donativo. Gracias te damos, bendito Rey Santo, por tu provisión. Porque aún en medio de las tormentas y cuando la barca parece anegar, tú estás ahí. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde. Espero, para mí lo fue de gran bendición, hermano, haber sido ministrado por una palabra como la de hoy. A todos ustedes, el mejor de los días, el mejor comienzo de semana, y nos vemos, amados, el próximo martes, 6 de la tarde, en Aprovechando Bien el Tiempo. Bendiciones y un abrazo que tanta falta nos hace a cada uno de nosotros. Pero bendiciones, un abrazo y siempre, amados hermanos, nos vamos a despedir creyendo que Él tiene el control de todas las cosas, porque el soberano es Él y nos ama. Bendiciones.